Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este canal. Yo soy Víctor Celis Padrón, el profe Celis, como mis estudiantes me conocen. Yo soy profesor en el Tecnológico Nacional de México, Campus Progreso, y este pues es un tutorial en el que vamos a ver cómo incluir sonidos en un proyecto de Unity. Y bueno, este videotutorial está dividido en tres partes básicamente, en las cuales, bueno, en este primer video vamos a ordenar todas nuestras carpetas y todo lo que vamos a hacer para luego poder en el segundo video incluir nuestros audios. Voy a explicar un poquito de cómo manejar el audio source, un poquito del audio mixer, y en el tercer video vamos a ver cómo vamos a controlar todo el audio a través del código. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Como es un ejemplo bastante sencillo, lo que voy a hacer a continuación es incluir dos game objects que me van a servir para hacer unas colisiones, y lo que vamos a hacer es que vamos a incluir audio en el momento en el que nuestro personaje salta y en el que aterriza de nuevo en el suelo. Entonces, para hacer eso voy a crear dos objetos vacíos. A mi objeto jugador le voy a poner un sprite renderer. Y como puedes ver, en este momento está muy pequeño, por lo tanto lo voy a escalar. Voy a hacer lo mismo con mi objeto vacío ground, que va a ser el piso. Pero a este objeto, en vez de tratarlo como en el caso del scale, voy a utilizar esta herramienta para poder hacer que se estire. Y entonces ahora les voy a agregar unos colisionadores 2D, porque estamos en un espacio 2D. También en este momento voy a traerme la pestaña Game a esta parte de aquí. Voy a ponerle el aspecto en 16:9. Y ahora sí voy a proceder a ponerle los colisionadores. Entonces en este momento voy a proceder a ponerle etiquetas. En este momento el piso no tiene etiqueta, así que le voy a agregar una etiqueta que sea ground, igual así como es su nombre, ground, para que nos vaya a servir en el momento de detectar colisiones. También al player de una vez le voy a agregar un componente que se llama rigid body 2D. Ahora vas a ver para qué nos va a servir. Entonces, si le pongo play en este momento, lo que va a hacer es que esta pelotita va a caer. Y como está colisionando con esta parte de abajo, pues entonces ahí se detiene. Entonces, como decía, voy a ponerle las etiquetas. A nuestro jugador le voy a poner la etiqueta player. Y la etiqueta ground no existe, así que la voy a crear. Entonces, aquí donde está tag, agregar etiqueta. Y ahora me regreso y entonces ya le asigno la etiqueta ground. Voy a crear también una carpeta scripts. Esto para mantener un orden. Entonces dentro de la carpeta scripts voy a crear un código nuevo que se va a llamar player controller. Ahora voy a abrir este player controller, el código de player controller, pero antes se lo voy a asignar al jugador. Esto arrastrándolo únicamente. Entonces puedes ver que aquí, arrastrándolo desde aquí hacia el GameObject en nuestra jerarquía se puede hacer, o también lo que podemos hacer es arrastrarlo directamente al inspector. Es decir, seleccionamos el jugador y acá lo arrastramos al inspector y se agrega. El otro modo de hacerlo es a través de agregar componente. Entonces buscamos el que se llama player controller. Entonces ahí, como ya tenemos nuestro archivo, se lo agregamos. Entonces son las tres maneras distintas de agregar el código a nuestro GameObject. Ahora voy a proceder a abrir el archivo y entonces abrirá en Visual Studio. Y una vez en Visual Studio, lo que haremos a continuación es dotar de movimiento a nuestro personaje. Lo único que va a hacer en este momento es saltar. Por tanto, lo que haremos es que con la tecla Space va a agregarle una fuerza hacia arriba, y para ello vamos a utilizar el componente Rigid Body. Voy a hacerlo a continuación. Entonces, recordando
también que Unity lo que nos dice es que cuando utilicemos los componentes que tienen que ver con la física, no los pongamos dentro del método update, sino dentro del método fixed update. Entonces es lo que haremos a continuación. Entonces, en este momento lo que ya hemos hecho es reconocer la entrada del teclado con la tecla Space. Entonces, agregamos la siguiente línea de código para crear el movimiento o el impulso hacia arriba. Muy bien, entonces con esta línea de código ya debería poder saltar nuestro jugador. Guardamos primero el archivo y ahora regresamos a Unity. Le ponemos play. Bueno, estamos viendo que nuestro player tiene un salto bastante pequeño y eso es porque nuestra fuerza es muy pequeña, por tanto vamos a ponerle vector up por 5.0f, lo cual quiere decir que es una fuerza de 5 sobre el eje Y, por eso tenemos este vector predefinido que se llama vector2.up porque es un vector que está en 0,1. Entonces guardamos, regresamos a Unity. Y ahora sí vemos que tiene un salto un poco más grande. Lo que vamos a hacer a continuación es que cuando el jugador brinque emita un sonido y cuando caiga emita otro sonido. Antes de poder incluir los sonidos voy a crear parte del código que nos va a servir para detectar cuándo hemos saltado y cuándo caemos al piso nuevamente. Entonces voy a agregar las siguientes líneas de código. Ok, en ese momento lo que hice fue que detecté cuando entra en una colisión y cuando sale de la colisión. Pero lo que quiero hacer es comparar también las etiquetas de si hice contacto o no con el piso. Entonces lo voy a hacer a continuación. Primero voy a correr esto para que puedas ver qué es lo que crea este código, qué es lo que hace este código. Entonces, como puedes ver, lo que hace es que cuando colisiona con nuestro piso, dice en el piso y luego en el aire, cuando sale de esta colisión. El problema al que nos enfrentamos en este momento es que puede entrar en colisión con cualquier objeto, iba a decir en el piso o en el aire. Entonces lo que tenemos que hacer es detectar precisamente que la colisión en la que está entrando o saliendo es con el piso. Y eso lo hacemos a través de las etiquetas. Por eso al principio le puse la etiqueta ground. Entonces vamos a crear esa comparación. Entonces, en este momento lo que va a pasar es que vamos a poder saber cuándo entramos en colisión con el piso o cuando salimos de la colisión con el piso. Entonces, si tenemos otros objetos con los que podemos colisionar, ya no va a decir que estamos o no en el piso. Entonces, voy a agregar un objeto más. Después lo voy a eliminar, pero por este momento, para que sepas que realmente está sucediendo como te digo. Y bueno, voy a poner un objeto más con el que podríamos colisionar. Bueno, en este momento puse un nuevo objeto que es este que dice player 1 o le podríamos poner obstáculo y luego entonces cuando entra en colisión con el piso dice en el piso salimos de la colisión y ahora colisionamos con este otro objeto pero ya no nos está generando la colisión. Si por el contrario le quitamos esa instrucción o esta comparación de la etiqueta, se lo voy a quitar en este momento, nos va a seguir diciendo en el piso o en el aire. Le pongo play.
Entonces, como puedes ver, cuando entró en colisión con este otro objeto, también me estaba diciendo en el piso. Entonces, para evitar todo eso, utilizamos las etiquetas. Y ahora sí, ya estamos listos para incluir nuestros sonidos. Si te fijaste que se movía de una manera medio loca nuestro jugador, es porque tenía activadas las posiciones y las rotaciones. Entonces, por eso le voy a quitar la rotación en Z para que no se pueda rotar solito o por la fuerza que ejerce este otro objeto en el jugador. Entonces ahora sí ya no sucede lo que estaba sucediendo antes. Voy a regresarle las líneas de código que tenía antes. Ahora sí, ya cuando caemos al piso nos va a decir que estamos en el piso, y cuando salimos, cuando deja de tener contacto con el piso, sabremos ahora que nuestro jugador está en el aire o dejó el contacto con el piso. Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo incluir nuestros archivos de audio, cómo vamos a poder modificarlos, y luego vamos a ver cómo podemos activarlo en nuestro juego mediante el código. Espero que te esté gustando todo esto. Dale like a este video, por favor. Suscríbete al canal y compártelo si te ha gustado, si te ha parecido buena información o si te es útil.